Corría el 10 de junio del año 323 a.C. El conquistador más grande que el mundo antiguo jamás había visto, Alejandro Magno, de tan solo 32 años, exhaló su último suspiro en su palacio de Babilonia, o al menos eso creyeron todos. Los historiadores de la época registraron un hecho asombroso. El cuerpo de Alejandro, a pesar del calor abrasador de Babilonia, no mostró signos de descomposición durante 6 días enteros después de su supuesta muerte. El pueblo creyó que no era un hombre, sino un dios. Sin embargo, 2300 años después, la medicina moderna susurra una verdad escalofriante. Alejandro estaba vivo cuando lo declararon muerto. Su mente estaba completamente lúcida, escuchaba los lamentos a su alrededor, oía cómo anunciaban su propio fallecimiento, pero no podía moverse. Fue víctima del error médico más aterrador de la historia: ser enterrado vivo. Alejandro Magno fue un genio militar que puso de rodillas al mundo conocido de su época, extendiendo su imperio desde Macedonia hasta la India. Recibió cientos de heridas en los campos de batalla, pero ninguna espada logró derribarlo, hasta aquella fatídica noche. En Babilonia, durante un banquete masivo en su honor, justo después de beber vino de la enorme copa de Heracles, Alejandro sintió un dolor agudo y repentino en la espalda, como si lo hubieran atravesado con una lanza. Según los registros de los historiadores Plutarco y Arriano, tras esa noche, el joven emperador quedó postrado en cama. Su fiebre aumentó rápidamente. Con el paso de los días, sus articulaciones se enrijecieron y comenzó a perder la movilidad. Primero no pudo caminar, luego perdió la capacidad de hablar. Solo podía comunicarse con la mirada. Y al cabo del 11º día, los médicos de la corte informaron la trágica noticia al notar que no respiraba y que su corazón se había detenido. El soberano del mundo había muerto. Durante siglos, esta muerte se atribuyó al envenenamiento, la malaria, la tifoidea o el consumo excesivo de alcohol. Sin embargo, la comunidad médica moderna nunca estuvo satisfecha con estos diagnósticos, ya que ninguna de estas enfermedades explicaba el milagro de los 6 días sin descomposición. Todo cambió cuando la doctora Catherine Hall, de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda, presentó una teoría que revolucionaría la medicina y la historia. La doctora Hall sostiene que Alejandro no fue envenenado ni murió de malaria. Fue traicionado por su propio sistema inmunológico. La enfermedad en cuestión se llama síndrome de Guillain-Barré. ¿En qué consiste? En pocas palabras, es una condición en la que el sistema inmunitario del cuerpo se descontrola y ataca a su propio sistema nervioso. Por lo general, se desencadena tras una infección estomacal o bacteriana común. Según la doctora Hall, Alejandro había contraído una bacteria llamada Campylobacter pylori, muy común en Babilonia en aquella época y transmitida por la carne de pollo. Cuando esta bacteria entró en su organismo, el poderoso sistema inmunológico de Alejandro comenzó a luchar. Pero algo salió mal. En lugar de destruir la bacteria, los anticuerpos atacaron las vainas de mielina que protegían los nervios motores de Alejandro. El resultado fue una parálisis progresiva que se extendió de abajo hacia arriba. Primero, el joven comandante perdió la sensibilidad en los pies. Luego, sus piernas dejaron de sostenerlo. En cuestión de días, la parálisis ascendió hasta los músculos del pecho. Aquel dolor de lanza en la espalda que mencionó en el banquete era, en realidad, la primera señal de que sus músculos respiratorios se estaban paralizando. ¿Saben qué es lo más terrorífico de todo? El síndrome de Guillain-Barré paraliza el cuerpo por completo. Reduce la respiración casi al punto de detenerla y puede fijar y dilatar las pupilas, pero jamás altera la conciencia del paciente. Es decir, la mente permanece totalmente despierta dentro de un cuerpo rígido, atrapada como en un capullo.
Pensemos en la tecnología médica del año 323 a.C. El control del pulso era rudimentario, no existían los estetoscopios y la respiración se verificaba apenas colocando una pluma frente a la nariz. Al tener los músculos del pecho paralizados, la respiración de Alejandro era tan superficial y profunda que su consumo de oxígeno se redujo al mínimo. Los médicos pensaron que no respiraba. Su temperatura corporal bajó, sus ojos quedaron fijos y Alejandro fue declarado muerto. Ahora pónganse en su lugar. Han conquistado el mundo, ejércitos enteros se mueven bajo sus órdenes, pero ahora están en una cama sin poder mover un solo dedo. No pueden controlar sus cuerdas vocales, pero escuchan. Escuchan a sus generales pelear por repartirse el imperio junto a su lecho. Escuchan los lamentos de su esposa Roxana. Y lo peor de todo, ven cómo empiezan los preparativos para enterrarlos. Esta era la realidad detrás de los 6 días que los historiadores antiguos calificaron como un milagro divino, porque el cuerpo de Alejandro no se corrompía. El cuerpo no ese